Hola, pues empezando con lo que es el estudio de los análisis de circuitos eléctricos, primero que nada debemos de tener en claro algunas definiciones importantes para este tipo de análisis. Dentro de esas definiciones, pues tenemos cuatro que son muy importantes. Otras cosas que necesitamos saber es la ley de Ohm, debemos de saber lo que es la medición de la potencia, necesitamos saber trabajar con un sistema de ecuaciones. Puede ser también con matrices, con el método que nosotros querramos resolver, podemos resolver. ¿De qué se trata el análisis de circuitos? Se trata de saber cómo se está comportando un sistema, cómo está trabajando por un voltaje o corriente que yo le esté administrando, cómo se comportan cada uno de los elementos, y me refiero a ver cuánto es la potencia con la que está trabajando, qué corriente o qué voltaje pasa por cada uno de estos elementos. Entonces, empezando por lo que son definiciones, tenemos cuatro definiciones que son sumamente importantes y que nos va a servir definitivamente para este tipo de análisis. Dentro de esas cuatro definiciones tenemos la primera, que es la definición de nodo. Y la definición de nodo nos dice que es un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión en común. Es decir, que yo puedo tener un circuito, más adelante veremos qué significa este símbolo, pero yo puedo tener un circuito que esté compuesto por resistencias, capacitores e inductores, pero ahorita que estamos iniciando, pues lo vamos a hacer por resistencias. Y para que yo identifique los nodos, debo de tener siempre en cuenta que para que sea un nodo, deben de haber dos o más elementos en una sola conexión. Es decir, yo acá tengo un nodo en el cual hay una resistencia, dos resistencias y aquí tiene otra resistencia. Por lo tanto, tenemos dos o más elementos en común. Entonces, aquí yo puedo decir que tengo el nodo, lo voy a llamar como nodo 1. Acá puedo ver la unión de estas dos resistencias. Quiere decir que aquí hay un elemento, otro elemento, como son dos elementos, entonces este puede ser el nodo 2. Acá veo otra unión donde tengo estas resistencias en serie, tengo estas otras dos resistencias, tengo esta fuente, que bueno, esta fuente también está conectada a nodo 1, por lo tanto puedo decir que este es un nodo 3. Entonces, para nodos sabemos que deben de haber dos o más elementos conectados en un mismo punto. Ahora, la parte de la trayectoria nos dice que es cuando encontramos un nodo más de una vez, es decir, tener una colección de ramas, ¿no? En particular. Entonces, nuevamente dice, es cuando no encontramos un nodo más de una vez. Entonces, haciendo el análisis, voy a cambiar de color para poder identificar la trayectoria. Voy a pintar de amarillo. Yo voy a tener, cuando no encontramos un nodo más de una vez, entonces podemos decir que esta es una trayectoria. Si empezamos en el nodo 3, yo puedo tener una trayectoria hasta el siguiente nodo. De aquí para acá, yo puedo tener otro nodo, de acá para acá, perdón, otra trayectoria, yo puedo tener otra trayectoria y lo mismo en esta parte, ¿no? Y entre paréntesis nos dice que va a ser una colección particular de ramas. Entonces, acá tenemos ya nuestras trayectorias marcadas en en este elemento. Entonces, para la parte de lazo, nos dice que va a ser un nodo que empiece. Dice, nodo en el que empezamos es el mismo que en donde terminamos. Es decir, para identificar un lazo, lo voy a marcar de color azul. Aquí nada más vamos a marcar que el nodo está como color verde. Entonces, si yo quiero identificar un lazo, dice que va a ser aquel en donde empecemos en un solo nodo y terminemos en ese mismo nodo. Entonces, si yo empiezo en el nodo 3 y termino en el mismo nodo, mi recorrido, estoy trabajando con un lazo. Yo puedo empezar en el nodo 1 y terminar en ese mismo nodo. Aquí tengo un lazo, nodo 1, paso por nodo 3, también puedo terminar en el mismo lazo
Y en nodo 1, nodo 3, pues ahí no se puede considerar como lazo porque es simplemente un arreglo de resistencias que se pueden reducir. Entonces, cuando empezamos en un mismo punto y terminamos en ese mismo punto, estamos trabajando con un lazo. Y finalmente la parte de ramas nos dice que va a ser la trayectoria única en la red compuesta por un elemento simple y el nodo en cada extremo de ese elemento, ¿no? Entonces, un elemento simple yo puedo tener, por ejemplo, para que sea más vistosa, tengo esta fuente que está conectada a un nodo y otro nodo en el extremo, ¿no? Estas resistencias están conectadas de un nodo y terminan en este otro nodo. Este arreglo de resistencias, acá sería una rama, acá tendría otra rama. Entonces, rama va a ser ese elemento, hablando de un solo elemento, en el que esté los dos extremos conectados a un nodo. A diferencia de una trayectoria que es así, puede tener más de un elemento conectado, ¿no? Entonces, como definición, por la parte importante que tenemos acá, nodo, trayectoria, lazo y rama. Siguiendo con definiciones, tenemos la parte de las fuentes de tensión y fuentes de corriente. Y aquí nos dice hay dos tipos, las dependientes y las independientes. Las dependientes las vamos a ver un poquito más adelante, pero empecemos con las independientes. ¿Cómo identificamos que son fuentes de tensión? Primero que nada, porque son un circulito en el cual tenemos marcado una polaridad. La S, que regularmente vamos a encontrar mucho en los libros, nos indica que es S de source en inglés, ¿no? Entonces, las fuentes de tensión van a ser un circulito que tienen una polaridad. Ahora, dentro de esta o en esta conexión de una fuente, nosotros podemos tener corrientes y esas corrientes, yo puedo decir que hay una corriente que pasa de arriba hacia abajo o que va de abajo hacia arriba. Entonces, si viene de arriba hacia abajo, quiere decir que la corriente entra en positivo y sale en negativo. Si vamos de abajo hacia arriba, pues entra en negativo y sale positivo. Esto en cuestión ya de análisis, ¿no? Ahora, dentro de las corrientes, de las tensiones o fuentes de tensiones eh, independientes, tenemos tres tipos. Tenemos esta, que es una fuente de CD, y tenemos esta otra que simula una batería. Si se dan cuenta, tanto esta como la otra son muy similares, ¿no? Quiere decir que la salida que estas tienen es exactamente la misma, ¿no? Tienen la misma salida. Entonces, tienen una polaridad, sí, va de menos a más. En el caso de la batería, el palito más pequeño nos indica menos, polaridad negativa, y el palito más largo nos indica una polaridad positiva. Ahora, la siguiente fuente de tensión que yo tengo aquí y que está representada, lo voy a dar zoom, ahí está, que está representada por estos símbolos, significa que estoy trabajando con una fuente de tensión alterna. ¿Qué significa? Que la gráfica que nos resulte en esta fuente de tensión está dada de forma sinoidal. Tiene también su polaridad. Por acá también puede haber corrientes que van de menos a más o de más a menos, ¿no? En cuanto al sentido del análisis. Ahora tenemos otra corriente, otra fuente de corriente independiente. ¿Cómo voy a saber otra cosa que identifica que son dependientes o independientes? Porque las independientes siempre son un circulito. Siempre vamos a encontrar un circulito a excepción de lo que son las baterías. Entonces, en la fuente de corriente independiente nos dice que la corriente a través del elemento es totalmente independiente de la tensión entre sus elementos. Entonces, otra cosa que nos diferencia de la corriente con el voltaje, si se dan cuenta,
son más menos, nos va indicando polaridad. En el caso de la corriente, lo único que nos indica es el sentido que va a tener la corriente, pues en ese lazo o ramo que yo esté analizando, ¿no? Entonces, puedo encontrarla de esta forma o puedo encontrarla de esta otra forma. Y ya sé que por el simple hecho de que es una flecha, me está indicando que es una fuente independiente, pero de corriente y que la corriente en este caso va de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha, ¿no? Y en este caso me está indicando que la corriente va hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a corrientes independientes. Ahora, las fuentes dependientes, que también son sumamente importantes, estas, como su nombre lo dicen, pues dependen. ¿De qué dependen? Del valor que nosotros tengamos en alguna otra parte, ¿no? De nuestro sistema, de nuestro circuito. Hay cuatro diferentes fuentes dependientes. Para identificarlas rápidamente, siempre va a ser un rombo. Esto no cambia, siempre va a ser un rombo y cuando ya estamos trabajando con un rombo, pues ya sabemos que es una fuente dependiente, que depende del valor de otro lugar. En el inciso A tenemos una fuente de corriente, sé que es de corriente porque me está indicando el sentido de la corriente con la flecha, pero va a depender, entonces una fuente de corriente dependiente pues de la corriente, porque aquí me lo está señalando. En el inciso B tengo igual una fuente de corriente porque está la flecha, pero depende de un voltaje dado en algún lugar, ¿no? En el inciso C tengo una fuente, si se dan cuenta, tengo polaridad, es una fuente dependiente de tensión y depende pues de una tensión dada igual en algún punto en el sistema y tengo una fuente de tensión porque hay polaridad, pero que depende del valor de una corriente dada de la misma forma en algún otro sistema. Y bueno, por el momento eso es todo con este video. Espero que te haya servido estas definiciones.